No suelo hacer esto, pero siento que necesito contar lo que me pasó hace unos meses. No porque quiera atención, sino porque todavía tengo dudas sobre lo que realmente viví esa noche. Todo comenzó cuando decidí ir a la vieja cabaña de mi familia, en las montañas. Es un lugar sencillo, aislado, rodeado por bosque denso. Mis padres solían llevarme allí cuando era niño, pero hacía más de 10 años que nadie la visitaba. Pensé que un fin de semana solo, desconectado del ruido de la ciudad, me haría bien. El camino fue largo. Al llegar, ya era tarde. El sol se escondía detrás de los árboles altos, y el aire era frío y húmedo. La cabaña estaba en buen estado, considerando el tiempo que había pasado. Limpia, aunque con ese olor a madera vieja y humedad. Encendí la chimenea, preparé algo para cenar, y me senté a leer. La primera noche pasó sin problemas, aunque me costó dormir. No sé si fue el silencio absoluto o el crujido constante de la madera. Pero estaba tranquilo. Hasta la mañana siguiente. Cuando salí a buscar leña, noté huellas en la tierra, cerca de la entrada. Eran huellas humanas, y no eran mías. Iban y venían del bosque, como si alguien se hubiera acercado a la cabaña durante la noche, y luego se hubiera ido. Pensé que podía haber sido un cazador o un caminante perdido. No le di mucha importancia. Pero esa noche, algo cambió. Estaba cocinando cuando escuché pasos afuera. Apagué el fuego, apagué las luces y me acerqué a la ventana. Nada. Solo oscuridad. Entonces, un golpe suave, como si alguien tocara la puerta, pero no con la mano. Era más como si empujaran con algo de madera o metal. Esperé en silencio. El golpe se repitió. Fui por mi linterna, la encendí y abrí la puerta de golpe. Nada. Solo el viento. Pero había algo en el suelo, una pequeña figura tallada en madera. No era mía. Nunca la había visto antes. La recogí y sentí algo extraño, como si alguien me estuviera mirando desde el bosque. Esa noche dormí mal, con la linterna encendida. Al día siguiente decidí explorar un poco más el bosque, siguiendo el camino por donde venían las huellas. No fue fácil, pero después de caminar unos 20 minutos, encontré algo que me heló la sangre, un campamento abandonado. Tienda rota, restos de comida, y más figuras talladas en madera, idénticas a la que encontré en la puerta. Volví a la cabaña corriendo. Al llegar, encontré la puerta abierta. Juro que la había cerrado. Revisé todo por dentro. Nada robado. Nada cambiado. Pero sobre mi cama, había otra figura, esta vez, más grande. Era un rostro humano, con una expresión de terror. Como si alguien hubiera querido dejarme un mensaje. Esa fue la gota que rebalsó el vaso. Hice mi mochila y bajé la montaña antes del anochecer. Nunca le conté a nadie, hasta ahora. No hubo fantasmas, ni luces extrañas, ni criaturas sobrenaturales. Pero alguien estaba allí. Jugando conmigo. Observándome. Tal vez solo fue una broma, una locura de algún solitario, o tal vez yo no era el primero que pasaba una noche en esa cabaña sin saber que había ojos escondidos entre los árboles. Desde entonces, no he vuelto. Y no pienso hacerlo. Nunca me gustaron las casas viejas. Tienen ese olor a tiempo encerrado y secretos que prefieren no ser contados. Pero cuando me ofrecieron alquilar una por menos de la mitad del precio normal, no pude decir que no. Estaba desempleado, sin ahorros, y necesitaba un techo urgentemente. La casa estaba en una zona rural, un poco alejada del pueblo, rodeada de árboles altos y con un silencio denso, de esos que hacen ruido en los oídos. Tenía 2 pisos, y un ático al que se accedía por una escalerita estrecha, de esas que se bajan del techo con una cuerda. El primer día fue tranquilo. Limpié un poco, acomodé mis cosas, y me acosté temprano. Pero en la primera noche, escuché pasos. Claros. Lentos. Justo encima de mi cuarto. Me quedé congelado. Debe ser el techo crujiendo, pensé. Una ardilla, tal vez.
Me obligué a dormir. Pero la noche siguiente volvió a pasar. A la misma hora, 2:37 de la madrugada. Pasos pesados. Como si alguien caminara de un lado al otro allá arriba. Revisé el ático al día siguiente. Subí con una linterna, la luz no funcionaba, y lo único que encontré fue polvo, telarañas y unas cajas viejas llenas de libros mohosos. Nada raro. Cerré la escotilla y traté de no pensar maíz niso. Pero a cada noche, os pasos voltaban. Eo paie, eles estaban cada vez maíz lentos. E cada vez maíz per toda escada. Una noche, me armé de valor. Subí con el celular grabando. El ático estaba completamente oscuro. Iluminé con la linterna, nada. Ni un solo ruido. Pero justo cuando iba a bajar, escuché algo detrás de mí. Giré en seco. Nada. Revisé el video después. Y ahí fue cuando el miedo se metió en mis huesos. Porque aunque no vi nada mientras grababa, en el video, hay una figura. Al fondo. De pie. Entre las sombras. Alta. Inmóvil. Como si me estuviera mirando. No podía entenderlo. Pensé que era un error de la cámara, un truco de la luz. Pero cada noche desde entonces, los pasos no solo continuaban, ahora se detenían justo encima de mi cuarto. Y comenzaba un golpeteo, toc toc toc, 3 veces. Siempre 3. Fui a la policía. Me dijeron que revisaron la casa y no encontraron nada ni nadie. Me miraron como si estuviera loco. Me recomendaron dormir mejor. Pero yo sabía que no era mi imaginación. Una madrugada, decidí no dormir. Me senté en la sala, en silencio, con un cuchillo en la mano. A las 2:37, los pasos comenzaron. Lentos. Arriba. Sentí como el piso crujía con cada uno. Me armé de valor y subí de nuevo. Cuando abrí la escotilla, el aire estaba helado. La linterna comenzó a parpadear. Escuché una respiración. Suave. Pesada. Como si alguien, o algo, estuviera esperándome. Iluminé hacia el rincón y vi algo que no debería estar ahí. Una figura. Negra. Delgada. Inmóvil. Con ojos que brillaban con la luz, como los de un animal. No se movía. No hablaba. Solo estaba ahí, mirándome. Bajé corriendo. Cerré la escotilla con fuerza y empujé una mesa debajo. Esa noche no dormí. Al día siguiente, llamé al dueño de la casa. Le conté todo. Hubo un silencio largo al teléfono. Y me dijo, con una calma asustadora. Yo te advertí que el ático no se usaba. ¿Qué es esa cosa? Grité. No lo sé. Nunca quise saberlo. Colgó. No esperé un día más. Hice las maletas y me fui. Dejé la casa tal como estaba. Nunca volví. Pero a veces, cuando cierro los ojos para dormir, escuto Osam 2 pasos. Eo toc toc toc. Siento que, de alguna forma, ela me seguiu. Porque una coisa me persegue desde entao. Mi reflejo a veces se atrasa. Y en el silencio de la noche, aún escucho esa respiración. Trabajo como repartidor nocturno en una pequeña ciudad. No es el mejor trabajo del mundo, pero me permite pagar el alquiler y tener cierta tranquilidad, al menos, la mayoría del tiempo. Mi ruta suele pasar por una zona antigua, donde las casas están separadas por terrenos baldíos, cercas oxidadas y faroles que parpadean como si estuvieran cansados de iluminar. En esa ruta, hay un cruce, el cruce viejo, como le dicen los vecinos. Y ahí, justo en la esquina de ese cruce, hay un caserón. Enorme. De madera desgastada. Con ventanas rotas y la puerta principal apenas colgando de una bisagra. Todos dicen que está abandonado desde hace décadas. Que nadie vive ahí. Que nadie se atreve a entrar. La primera vez que pasé frente a ese lugar, me pareció normal. Solo otra casa olvidada por el tiempo. Pero cuando frené la moto para entregar un paquete,
algo me llamó la atención, una luz. Sí, una luz dentro del caserón. Débil, como de una vela. Se movía por el segundo piso, como si alguien caminara con ella. Pensé que quizás alguien se había metido a vivir ahí. No sería la primera vez que veo a gente ocupando casas abandonadas. Pero lo raro es que, cuando miré de nuevo, la luz ya no estaba. No le di importancia. Pero cada noche que pasaba por ahí, algo me inquietaba. A veces, sentía que alguien me observaba desde una de las ventanas del piso de arriba. Otras, escuchaba un crujido, como si una puerta se abriera lentamente cuando yo pasaba. Una noche me detuve a mirar mejor. Apagué la moto. Me quedé en silencio total. Y entonces, escuché. Un piano. Notas suaves, tristes, tocadas con una lentitud casi infantil. Venían desde el interior del caserón. Me acerqué un poco, con el corazón latiendo fuerte. Sabía que no debía hacerlo, pero algo en mí necesitaba entender. Me paré frente a la verja. Oxidada, vieja, medio caída. Y vi una sombra en la ventana del segundo piso. Una figura quieta. Alta. Inmóvil. Como si me mirara. Di un paso atrás. La sombra no se movió. Pero el piano se detuvo de golpe. Silencio total. Volví a la moto y me fui. Esa noche no pude dormir. No por miedo, sino por la sensación de que algo no encajaba. El lugar estaba demasiado abandonado. Demasiado perfecto en su abandono. Al día siguiente, pregunté a un cliente que vive por la zona sobre la casa. Me miró serio, bajó la voz, y me dijo. Dicen que hace muchos años, vivía ahí una familia extraña. Gente rica, pero rara. El padre era músico, la madre no salía nunca, y el hijo, bueno, el hijo desapareció. Nadie sabe cómo. La familia se deshizo. Algunos dicen que el padre se volvió loco. Otros que la madre aún vive ahí, encerrada. Le pregunté si eso era cierto. Me encogió los hombros y dijo. Nadie se acerca para averiguarlo. Pasaron varios días sin novedades. Hasta que una noche, cuando pasé frente al caserón, vi algo que me heló la sangre. Una mujer. Parada frente a la puerta. Con un vestido blanco, largo, sucio. Tenía el cabello negro cubriéndole el rostro. Estaba ahí, sin moverse. Solo, esperando. Frené en seco. Quise llamar a alguien. Pero cuando levanté el celular, ya no estaba. No escuché pasos. No escuché nada. Solo sentí un susurro junto a mi oído. No sé si fue real o mi mente. Pero juraría que dijo. No te detengas. Desde entonces, cambio mi ruta. Aunque me cueste más tiempo. Aunque tenga que explicar por qué evito esa calle. Pero una cosa te digo, si algún día pasas por el cruce viejo y ves luz en la ventana de ese caserón, no te detengas. Siempre me gustó el invierno. El frío, la nieve cubriéndolo todo como una sábana blanca que esconde el mundo, me daba cierta paz. Solía visitar una cabaña que mi abuelo me dejó en herencia, lejos del pueblo, en medio del bosque. Este año decidí pasar una semana allí. Solo. Sin señal, sin redes, sin nadie. Solo yo, el fuego de la chimenea y el silencio blanco del bosque. La primera noche fue perfecta. Dormí profundamente, arropado por la madera crujiente de la cabaña y el sonido del viento entre los árboles. Pero la segunda noche, algo cambió. Me desperté cerca de las 3 de la mañana. No sé por qué. No hubo ruidos. No hubo luces. Solo desperté, con la sensación de que algo no estaba bien. Me levanté, fui hasta la ventana, y vi las pisadas. Una fila de huellas en la nieve. Comenzaban en el bosque y terminaban justo frente a la puerta de la cabaña. Lo extraño es que no había huellas de regreso. Solo de ida. Alguien había caminado hasta mi puerta, y no se fue. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Abrí la puerta con cuidado.
Miré alrededor. Nada. Solo el bosque quieto, la nieve cayendo suavemente y esas huellas marcadas con claridad. Cerré la puerta y eché el pestillo. Pasé el resto de la noche con la escopeta de mi abuelo al lado. No dormí. No escuché nada más. Pero las pisadas seguían allí al amanecer. Salí a seguirlas. Iban en línea recta desde el bosque, pisadas grandes, profundas. Pero a unos 20 metros, se desvanecían. No estaban borradas, simplemente desaparecían. Volví inquieto. Intenté convencerme de que era un cazador o un caminante perdido. Pero algo no cuadraba. La tercera noche me desperté de nuevo. Esta vez hubo un sonido. 3 golpes. Suaves. En la puerta. Me quedé inmóvil. El fuego aún ardía en la chimenea. Todo estaba igual. Pero esos golpes fueron reales. Me acerqué lentamente. Espié por la ventana lateral. Nada. Pero cuando regresé a la puerta, otro sonido. No eran golpes esta vez. Pasos. Lentos. En la nieve. Rodeando la cabaña. Salí corriendo con la linterna y la escopeta. Iluminé alrededor, gritando que estaba armado. Pero no había nadie. Y de nuevo, las pisadas estaban allí. Rodeando la cabaña. Y se detenían, justo debajo de la ventana de mi habitación. Regresé y cerré todas las cortinas. No dormí. Solo me quedé sentado, escuchando. Hasta que amaneció. A la mañana siguiente, decidí que me marchaba. No era miedo. Era instinto. Aquello no era normal. Empaqué todo, me preparé para salir, y entonces lo vi. Una nueva pisada. En la terraza. Reciente. Más profunda. Y orientada hacia la puerta. Alguien había subido los escalones del porche. Y se había detenido justo frente a la entrada. ¿Lo más extraño? No escuché nada esa noche. Las pisadas solo aparecían cuando yo no estaba mirando. Como si alguien esperara el momento exacto para acercarse. Salí lo más rápido que pude. No miré hacia atrás. Y desde entonces, nunca más volví a esa cabaña. Pero a veces, en las noches de invierno, cuando la nieve lo cubre todo, me despierto en medio de la madrugada sin razón. Y siempre voy hasta la ventana. Y rezo para no ver huellas en mi patio. Era el verano de 2002 cuando me mudé a una vieja casa en las afueras de la ciudad. No era la casa que yo había elegido, pero después de un par de malas decisiones, no tenía muchas opciones. Mi familia, sobre todo mi madre, estaba decidida a renovarla, aunque ya se notaba que el paso del tiempo había dejado su huella. Las paredes crujían y el olor a humedad era constante, pero lo peor era el silencio. Ese silencio que parece pesar más que cualquier otro ruido. Un día, mientras limpiaba el desván, descubrí una puerta oculta en una de las paredes del fondo. No la había visto antes, y cuando la encontré, algo me dijo que no debía abrirla. Pero no pude resistir la tentación. Usé una palanca para quitar la tabla que la cubría y, tras un esfuerzo, logré abrirla. Dentro, la habitación estaba completamente cerrada. No había ventanas, solo un aire denso y estancado. Lo primero que me llamó la atención fue el olor, una mezcla entre madera vieja y polvo. Y, por supuesto, los cuadernos. Estaban amontonados en una vieja mesa de madera. Miles de páginas amarillentas, con escritura en lápiz que se desvanecía por el tiempo. A primera vista, parecían simplemente diarios viejos, pero algo en mi interior me decía que había algo más. Los tomé, los hojeé rápidamente, pero al ver las primeras palabras me detuve. Nunca debo salir de esta habitación. El mensaje me pareció extraño, pero lo dejé pasar. Continué leyendo, buscando más pistas sobre quién había escrito eso. Cuaderno tras cuaderno, las páginas parecían hablar de una misma persona, una persona que había vivido allí, mucho antes de que mi familia se mudara. La escritura no era solo una descripción de la vida cotidiana, sino de algo mucho más oscuro.
Escucho pasos cada noche. No sé si son reales o si mi mente me está jugando una broma. Pero los escucho. Al principio pensé que todo eso era la obsesión de alguien que había vivido solo demasiado tiempo, pero a medida que leía, algo extraño comenzó a suceder. Los cuadernos hablaban de lo que parecía una presencia en la casa, una sombra que acechaba a la persona que había vivido allí. Cada día que pasaba en la casa, sentía que esa sensación de ser observado me perseguía. Podía escuchar los ruidos, los mismos pasos escritos en los cuadernos. A veces, cuando me despertaba en medio de la noche, escuchaba crujidos provenientes del piso superior y aunque trataba de ignorarlos, la sensación de que alguien o algo estaba allí, al acecho, era insoportable. Decidí regresar al desván para investigar más. Los cuadernos mencionaban la existencia de una puerta secreta, algo que aún no había encontrado. Después de días de revisar, descubrí una trampilla escondida bajo una alfombra vieja. Con un nudo en el estómago, la abrí y encontré una escalera de madera que bajaba al sótano. Bajé con cautela, mi linterna iluminaba apenas lo suficiente. Al llegar abajo, la temperatura bajó considerablemente. Las paredes del sótano estaban húmedas y cubiertas de moho. Pero lo que encontré en el centro de la habitación me heló la sangre. En el suelo, había más cuadernos, pero algo más estaba allí. Un pequeño agujero en la pared, como si alguien hubiera intentado escapar, pero no había forma de que fuera posible. Justo al lado, una silla de madera rota y una cuerda, como si alguien hubiera sido atado allí. Fue entonces cuando comprendí lo peor. Los cuadernos no solo eran testimonios, eran avisos. La persona que había vivido en esa casa había intentado huir, pero algo la había atrapado. Los pasos que escuchaba, los ruidos en la noche, no eran solo producto de mi mente. Algo o alguien estaba tratando de comunicarme que esa habitación cerrada, ese sótano, no eran simplemente parte de la casa. Eran una advertencia. Corrí fuera de la casa y no volví hasta días después, cuando mi familia insistió en que debía regresar para seguir con la renovación. Pero todo había cambiado. La habitación cerrada seguía allí, pero esta vez, la puerta estaba sellada por completo. Como si nunca hubiera existido. Nunca volví a encontrar los cuadernos. Nunca había creído en supersticiones, pero hubo un tiempo en que todo cambió. Era un jueves por la tarde cuando decidí renovar mi vida, mudarme de ciudad, cambiar de trabajo, hacer todo de nuevo. No sabía lo que me esperaba. Mi nueva casa era antigua, una mansión grande y algo deteriorada, pero con un aire elegante que me atrajo de inmediato. Tenía un baño grande con un espejo que ocupaba toda una pared. Era el tipo de espejo que, si mirabas demasiado tiempo, empezaba a parecerte inquietante, como si tuviera algo más allá de lo que podía ver. Los primeros días fueron normales. Todo parecía perfecto. Pero un día, mientras me afeitaba, algo raro sucedió. Miré al espejo y noté que mi reflejo no coincidía con lo que estaba haciendo. Moví la mano hacia mi rostro para rasurarme y mi reflejo lo hizo, pero había algo en su postura que no era correcta. Estaba diferente. Mi reflejo parecía estar desincronizado, moviéndose un segundo después que yo, y con una expresión vacía. Al principio, pensé que era cansancio o estrés. Debe ser el cansancio, me dije. Me reí y seguí mi rutina. Pero, esa noche, cuando me preparaba para dormir, el reflejo fue aún más extraño. Mientras me quitaba la camisa, vi que mi reflejo aún la mantenía puesta, con una sonrisa que nunca había visto en mi rostro. No lo soporté. Salí corriendo de la habitación y no pude dormir en toda la noche. El día siguiente traté de ignorarlo. Me repetí una y otra vez que debía estar imaginando cosas. Pero entonces, esa misma tarde, algo sucedió mientras miraba un programa en la televisión. Me levanté para ir a la cocina y, cuando pasé frente al espejo, vi que mi reflejo seguía mirando la pantalla. Como si no me hubiera seguido, como si estuviera haciendo algo por su cuenta. Intenté de nuevo, moviéndome de un lado a otro frente al espejo, y mi reflejo no hacía lo mismo.
Estaba allí, inmóvil, pero sus ojos me observaban fijamente, mientras los míos se movían con rapidez, completamente ajenos a lo que veía. Eso me descolocó. Nunca me había pasado algo así. Esa noche, me decidí a enfrentar la situación. Entré en el baño con la luz apagada, dejando solo la tenue luz de la luna entrando por la ventana. Frente al espejo, me quedé inmóvil, esperando que pasara algo. El reflejo no hacía nada extraño, solo me observaba con la misma expresión neutra. Pero luego, cuando me acerqué a él, lo vi. Mi reflejo sonrió. No era una sonrisa que yo hubiera hecho. Era una sonrisa macabra, como si mi reflejo tuviera vida propia, burlándose de mí. Lo peor de todo fue que, aunque yo me quedé inmóvil, mi reflejo mantuvo esa sonrisa. Algo dentro de mí se rompió. Me giré y salí del baño rápidamente, pero al hacerlo, sentí que no estaba solo. Los pasos detrás de mí sonaban con un eco extraño. Pero cuando miré atrás, no había nada. Al día siguiente, decidí que tenía que resolverlo. Fui a buscar información sobre el espejo, sobre la casa. Descubrí que, hace muchos años, la mujer que vivió allí había desaparecido misteriosamente. Nadie la había encontrado, pero los vecinos decían que la mujer siempre tenía la costumbre de mirarse al espejo durante horas. Los más antiguos del pueblo murmuraban que, en la casa, su reflejo aún la esperaba. Eso fue lo que me heló la sangre. Esa noche, decidí no ir al baño. No quería mirar al espejo. Pero algo me despertó en medio de la noche. El sonido de alguien caminando por la casa. Como un susurro de pasos suaves. Al principio, pensé que era un sueño. Pero al abrir los ojos, lo vi, mi reflejo estaba frente a mi cama, mirándome. No había espejo en la habitación. Mi reflejo no se movía. Solo me observaba fijamente, sonriendo. Esta vez, no era solo una sonrisa. Era un desafío. Como si esperara algo de mí.